Bueno, columna económica, pero recordar que ya están los invitados, ¿no? Está Gabriel Antonucci, acompañado con otro vecino también. Lamentablemente no lo podemos tomar, pero también está Domingo Rondina, constitucionalista, para hablar de otro corte de ruta que posiblemente sea, ¿no? Y de las autonomías municipales, algo que viene en auge, por lo menos en Santa Fe y Rosario por ahora. Vamos a ver. Oscar. Tenemos nuevo presidente en el Banco Central de la República Argentina, Guido Zandrellis. Hoy comenzó a funcionar su plan. Decíamos y definíamos en programas anteriores de esta economía, de este gobierno, que eran monetaristas. Lógicamente todas las medidas que se han adoptado tienden a profundizar y afianzar el modelo monetarista. ¿En qué consiste, y hablando en términos simples para que la gente entienda de la costa, en qué consiste, cuáles son las medidas que están llevando adelante y que han adoptado? En principio, para contener la corrida del dólar, lo que están tratando de hacer es secar la plaza de pesos, es decir, tratar de sacar la mayor cantidad de pesos posible del mercado. En el día de hoy, con la emisión de una letra que tiende a disminuir la liquidez, cooptaron 71.000 millones de pesos. Es decir, una cifra importante, y esa captación de pesos convertidos a nuevas letras, a nuevos papeles, digamos, nueva deuda también, sí, hay que decirlo, hicieron que la divisa estadounidense cayera a 2 pesos. Lo otro que se menciona es que el dólar va a fluctuar entre los 34 y los 44 pesos y que el Banco Central no va a intervenir en tanto y en cuanto no trascienda o no disminuya, digamos, esos valores. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que entender de todo esto y qué es lo que va a pasar? Esa pregunta es la que quería hacerle. No va a haber plata. No va a haber dinero circulando, va a haber muy poco dinero circulando, y hay un compromiso que toma este gobierno de no emitir pesos hasta junio del 2019. Es decir, decíamos en los programas anteriores que uno de los objetivos era reducir el déficit fiscal y apuntar a lo del déficit cero. Esto trae aparejado un montón de problemas sociales. Hay despidos en el sector público, reducción de gastos, y hoy, en estos momentos, ya en estos días, se comienza a discutir el nuevo presupuesto 2019, donde también nuestras provincias y nuestros municipios van a estar de alguna manera afectados e involucrados en esto. ¿Qué quiere decir? Que vamos a entrar en una etapa recesiva. A ver si entiendo, usted corríjame si me equivoco. La ecuación es, ¿sacamos todo el circulante o secamos, como dice? No, secamos la plaza, ¿no? O secamos el mercado interno, tratamos de sacarle la mayor cantidad de pesos posibles. Eso, como consecuencia, traerá baja de la inflación y contención del dólar. El tema es, de lo que se quita del mercado en pesos, se los quita a aquellos que tienen capacidad de ahorro y que pueden llegar a hacer una inversión con ese peso. El tema está en que, como hoy está planteado, lo de las letras, y que no lo dije, hoy pagaron entre el 67 y el 71,99% de interés anual. Una tasa altísima. Tentador para aquel que tenga peso y dice, bueno, tentador ahí, para no irse al dólar. Pero esto en algún momento, como decíamos en programas anteriores, en algún momento va a haber que pagarlo. Sí, es una bola. Hay una deuda como las LEVAC en su momento. Hay una deuda interna, exactamente, donde estamos cambiando moneda por papeles. Lo más preocupante de todo es la economía real. Nosotros decíamos que lo que preocupa es que no se anuncian medidas que tiendan a generar empleo, sino muy por el contrario. Hoy las empresas privadas están expulsando trabajadores. Ya no solamente es política de Estado el hecho de expulsar trabajadores para disminuir el déficit, sino que hay empresas que empiezan a deshacerse de trabajadores porque no pueden sostener no solamente el costo laboral, sino el costo de producción. Se veía, digamos,
incrementado por otros factores, ¿no? Como el tema de la energía. Para tratar de entender, digo, para el vecino, ¿no? El hecho de que no haya pesos y que traten de sacar la mayor cantidad de pesos del mercado interno, eso indudablemente va a perjudicar la economía del mercado interno. Digo, las empresas, los negocios, los comercios, los supermercados, es decir, las pequeñas y medianas empresas lo van a sufrir. Lo voy a decir en estos términos para que se entienda. En el gobierno anterior, más allá de los derechos y la responsabilidad social y el hecho de atender necesidades sociales, por ejemplo, a la salida de la crisis del 2001, allá por el 2003, del 2003 hasta el 2006, el gobierno trató de poner plata en el bolsillo de la gente a través de lo que se conoció como la asignación universal por hijo, las jubilaciones y las pensiones graciables que se dieron. A través de programas como el Trabajar en su momento. Bueno, esa masa de fondos, esa masa de dinero fue lo que de alguna manera movilizó el mercado. Empezó a movilizar el mercado interno. Bueno, hoy lo que este gobierno está haciendo es retirar, digamos, de ese dinero líquido que está dando vuelta, que no se va a invertir, evidentemente, en sistemas productivos. Evidentemente, siguen siendo capitales especulativos, porque si hoy ellos están ofreciendo una tasa del 67 a casi el 72% en letras a 7 días, que se van a ir renovando, no estamos hablando de una inversión que haga que se vuelque a la producción. Y si no se produce, no hay trabajo. Y si no hay trabajo, entramos en un círculo vicioso, es decir, ¿qué hay para comprar? Y a todo esto hay que agregarle lo siguiente, y que recién lo escuchábamos en el reclamo de los pescadores, ¿no? Más allá del tema del río y de la altura del río y de lo que ellos planteaban, seguramente tienen dificultades para comer. Hoy el problema pasa porque las naftas han aumentado desde que asumió este gobierno en un 200%. Bueno, esto hay que considerarlo. Una medida que va en contra, ¿no? Porque una de las cosas que le reclama la oposición es inclusive economistas de este gobierno que pasaron y estuvieron y fueron parte de este gobierno, es un ministro coordinador que ordene la economía. Porque, por ejemplo, por un lado toman esta medida de tratar de secar, ¿no? De pesos el mercado interno, pero por otro lado, digo, si hay una estrategia de contener la inflación secando el mercado interno, por otro lado, esta cuestión de dejar libre a la empresa para que imponga, digamos, un precio, aumenta en la nafta. Aún en esa medida genera inflación, es decir, va en contra inclusive de una política tratando de coordinar, digamos, algo coherente por parte de este gobierno. Decíamos en programas anteriores que había parte de la economía que estaba dolarizada. Es decir, el incremento de los combustibles, el incremento de las naftas, el incremento de la energía, era porque ese sector de la economía tiene sus productos dolarizados. Lo escuchaba un economista hoy, como para también ir cerrando, Oscar, aumenta 10%... No Shell, no Action, aumenta YPF, es decir, una empresa del Estado que responde políticamente, quien administra a el gobierno. Es decir, si hubiera alguien que coordine la economía, diría, mira, estamos tratando de contener la inflación, no me suba 10%, porque indudablemente ese 10% va a impactar, lo escuchaba un economista de ellos, ¿no? 2 puntos en la inflación en este mes, es decir, si están tratando de contener la inflación, van a contramano de las mismas decisiones que ellos toman. Creo que han corregido algo con respecto al tema de conducción. Con la designación de este presidente al frente del Banco Central, y que se sabe que es del riñón del ministro de Economía y Hacienda y Finanzas, se empieza a centralizar el tema de las decisiones, la toma de decisiones políticas con respecto a la economía. Ojalá sea así. Lo que tenemos que saber, eso no significa que va a ser para bien. Lo que tenemos que saber es que es para profundizar el actual modelo económico. Vamos camino hacia la ortodoxia del liberalismo, donde se van a tomar medidas más extremas y más relacionadas, y que se va a profundizar un poco lo que es la idea del liberalismo, de la no intervención, y dejar que el mercado
regule las acciones y la intermediación entre las fuerzas productivas. Un minuto tenemos para que usted me defina, Oscar, disculpe que lo interrumpa así abruptamente, pero el tiempo es tirano. Tenemos un minuto para ver de qué manera también este presupuesto va en contra de la economía social, ¿no? En resumidas palabras. En el artículo 85 del proyecto de presupuesto que ingresó hace pocos días al Congreso de la Nación, a la Cámara de Diputados, se va a intentar gravar nuevamente a mutuales y cooperativas que prestan servicios de ahorro, ayuda económica y seguros. ¿Qué significa para nuestra provincia? Traslado de capitales hacia la administración central. ¿Qué significa para la provincia y para nuestras instituciones? Dejar de asistir, en el caso de muchas de ellas que lo hacen en nuestro interior, que están vinculadas a clubes y a otras entidades, dejar de asistir a esas entidades, y van a estar en el brete de, si tenemos que pagar ganancia por esto, dejamos de asistir a estas entidades, o lo seguimos haciendo y descapitalizamos a las nuestras, a las propias. Yo creo que va a haber resistencia por parte del movimiento mutual y cooperativo. Ya anuncio que el día 12 está preparado y se están movilizando todas las fuerzas del movimiento cooperativo y mutual para encontrarse en Córdoba, en nombre de la región centro, para discutir todo esto y ver qué medidas y qué acciones se van a tomar. Muy bien, lo espero el lunes que viene. ¿Cómo no? Con esas informaciones y tal vez esos datos. Nos vamos al corte, pero te vuelvo a repetir, en un rato lo vamos a tener a los vecinos que están pidiendo por la defensa oeste hace por lo menos 3 años. Medidas como la de los pescadores, posible corte de ruta. También lo tenemos al constitucionalista Domingo Rondina para hablar sobre la autonomía municipal, que va a tener sin lugar a duda correlato en todas las municipalidades. Pausa y volvemos.